Hola, hoy hablaremos del tema número 7, que es el penúltimo tema del curso, y se titula Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a andar un poco en la cuestión de Vamos a tratar de hacer un recuento de todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Vamos a ver cómo se compone la medicina tradicional mexicana, cuáles son las principales raíces de las que emana, por ejemplo, la medicina prehispánica, pero también hubo un sincretismo con la medicina española, sobre todo la traída en el siglo XVI, en el periodo de la conquista, y cómo a su vez la medicina española también fue un sincretismo entre la medicina europea, pero también con la medicina grecolatina, es decir, con sus influencias en Hipócrates, también un poco la influencia de la medicina árabe. Se sabe que los españoles fueron invadidos o conquistados prácticamente 7 siglos por los árabes. Entonces, dentro de toda la tradición de la medicina española, también se encuentra todo un sincretismo. Entonces, con la llegada de los españoles al llamado Nuevo Mundo, a este continente, pues se dio una suerte de transculturación bastante rico. Confluían finalmente la medicina europea, la medicina árabe, también eh, la medicina africana por todos los esclavos que traían del continente obviamente africano al continente americano. Entonces la medicina tradicional mexicana se integra de todos estos componentes. Y en las siguientes diapositivas vamos a tratar un poquito de establecer de manera puntual cada uno de ellos. Muy bien, para comenzar, ¿qué es eso de la medicina tradicional mexicana? Durante siglos, el conocimiento humano se transmitió y todavía lo siguen haciendo muchos pueblos ágrafos, solo a través de la oralidad, de las palabras repetidas incansablemente para hacer posible la preservación de la cultura y por ende de la vida. La medicina tradicional es parte de ese saber que ha permitido a la humanidad sobrevivir, enfrentar lo que desde siempre ha amenazado su integridad física, emocional, espiritual del ser humano: el infortunio, la enfermedad y la muerte. Pues bien, como todos ustedes saben, la escritura pues es relativamente nueva, ¿no? Sobre todo si la comparamos con todo el proceso del devenir humano. Se sabe que tiene poco más de 10.000 años y no necesariamente fue una escritura completamente articulada. Entonces, a lo largo de toda la tradición, el conocimiento no necesariamente se transmitió de manera escrita, sino antes bien fue de manera oral. De ahí que, por ejemplo, muchos mitos varíen de un pueblo a otro, eh, pero también ciertas prácticas, puesto que no quedaron de alguna manera anquilosadas o estancadas en la escritura. Cada persona que transmitía los conocimientos, obviamente transmitía o innovaba dentro de los mismos. Entonces, esto, lejos de ser un proceso que empobreciera el contenido de la sabiduría, fue algo que lo enriqueció, perdón, inevitablemente. Y la medicina, pues, no es la excepción, por supuesto. Todos los pueblos que han habitado la tierra poseen una peculiar visión de estos sucesos, los cuales se expresan en un discurso que explica su origen, revela sus causas y sobre todo revela cómo puede el individuo hacerles frente. Todos los conocimientos médicos ancestrales se han difundido mediante el aprendizaje teórico y práctico, a partir de la repetición exacta de sus principios y de las innovaciones que algunos individuos traducen gracias a su propia experiencia. Pues bien, como hemos mencionado reiteradamente a lo largo de las clases anteriores, pues la medicina en gran medida se debe o encuentra su principal explicación emanada en la cosmovisión que la propia cultura tiene de sí misma. Es decir, la salud y la enfermedad se entienden a partir sobre todo del modelo mítico, del modelo religioso, y luego entonces la suerte de la salud o la enfermedad va a depender de la obediencia o transgresión de los imperativos morales, de la transgresión moral. Es así
que dependiendo de la cosmovisión de cada grupo se va a atender a la salud y la enfermedad. Por ejemplo, hay pueblos, por ejemplo, como el egipcio, que creen en la reencarnación de los cuerpos, es decir, ellos parten de la idea de que en otra vida van a volver a utilizar a su propio cuerpo o se van a servir de él. De ahí la momificación y muchas otras prácticas, pero también de ahí se debe a que no permitiesen a los médicos amputarles partes de su cuerpo. Lo mismo sucedió durante mucho tiempo con la tradición judeocristiana. Recordemos que en el judeocristianismo se cree en la reencarnación de los cuerpos, se cree que vamos, o que el ser humano creyente va a reencarnar en otra vida y va a hacer uso de su cuerpo. Luego entonces, sobre todo en la medicina medieval, pues estaban prohibidas las disecciones de los cuerpos, puesto que luego entonces, ¿cómo iba a funcionar un ser humano sin sin los órganos que le habían amputado, ¿no? Entonces, siempre, o desde siempre, la medicina obviamente está enmarcada en un ámbito cultural, pero sobre todo en la medicina, digámoslo así, arcaica, sobre todo este ámbito estaba en mayor medida mediado por la cuestión religiosa. Ahora bien, no es posible comprender el significado de la persistencia de las medicinas indígenas en México, esto aterrizando el problema exclusivamente en México. No se entiende la medicina en México tradicional si no se toma en consideración su papel tanto real como simbólico en la integración de la identidad nacional. El sistema médico indio está basado en el conocimiento empírico de una variedad de hierbas medicinales disponibles localmente y en un conjunto de manipulaciones, ritos y ceremonias de carácter mágico, religioso. Esto es algo bien importante. La medicina es parte fundamental de la identidad, sobre todo del México, del México recientemente fundado, ¿no? Es decir, de todos los pueblos que estaban en esta constante configuración y reconfiguración de sí mismos. La medicina les va a servir entonces como un medio de identidad y por supuesto esta identidad no se puede entender sin el ámbito mágico religioso. Estamos hablando sobre todo de la prefiguración o de la primera formación, sobre todo a partir del siglo XVI. Por otro lado, la medicina tradicional mexicana, a pesar de sus profundamente arraigadas raíces prehispánicas, no es igual a la medicina que practicaban sus antepasados. Es decir, es falso o sería erróneo creer que la medicina tradicional mexicana es exactamente la misma a aquella que se practicaba antes de la llegada de los españoles, antes del encuentro o choque de estas dos culturas o de estos dos mundos. Antes bien, la medicina tradicional mexicana, como les apuntaba al comienzo de la sesión, es toda una suerte de sincretismo, es decir, es un conjunto de diversas culturas. Pues bien, la medicina tradicional mexicana se configuró a partir de tres componentes principales. No es que sean los únicos, por supuesto, pero son los que en mayor medida la han configurado. Por un lado está la medicina indígena, es decir, la practicada por los pueblos autóctonos propiamente de este continente. Y por supuesto que esta medicina indígena no era la misma, dependía por supuesto de cada cultura. Se sabe que nuestro continente es rico en culturas distintas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la medicina eh, olmeca que la medicina náhuatl, que la medicina mexica, que la medicina inca, etcétera. Incluso estas medicinas indígenas variaban de una zona geográfica a otra, aunque bien es cierto que comparten ciertos rasgos. Quizá el principal de ellos es que está basada en mayor medida en la herbolaria, pero también en una cuestión o en un trasfondo mítico religioso, y por lo tanto había que complementar la atención basada en la herbolaria con ciertos ritos, con ciertos mitos, con ciertas prácticas, con ciertos bailes, con ciertas ofrendas, con ciertas prebendas, etc. Detrás de esta
multidiversidad que existe en la medicina indígena, existen rasgos que nos permiten identificarla como indígena. Y quizá el principal rasgo es el vincular el ambiente supradivino o el ambiente divino con el ambiente, perdón, con el componente de la herbolaria. Es decir, debe haber una conjunción, una conjunción. El segundo elemento es la interacción de la medicina española del siglo XVI. Pues bien, la medicina española del siglo XVI estaba compuesta en mayor medida por la concepción hipocrática, galénica y avicénica. La relación entre cuerpo y mente. ¿Cómo es esto? Pues bien, de todos ustedes es sabido que Hipócrates es este pensador médico griego que en gran medida se le atribuye la paternidad de la medicina occidental. No es que la haya inventado, por supuesto, pero quizá él fue de los primeros en formularla de manera sistemática. Sabemos que su visión o su cosmovisión de la medicina pues era sobre todo enfocada al carácter moral. Es decir, él creía que el ser humano era una especie de compuesto en el que debían armonizar cuatro distintas combinaciones o cuatro distintos humores. Y dependiendo de la alteración o medida u orden en que se acomodaran estos factores en el cuerpo humano, dependía si el cuerpo iba a ser saludable o iba a estar enfermo. Por supuesto que la medicina española de aquel entonces, del siglo XVI, además del componente hipocrático, también estaba en gran medida influenciada por el componente avicénico. Avicena fue un filósofo, fue un también médico, geómetra árabe. Y sobre todo, lo interesante de Avicena es la relación que él hacía entre cuerpo y mente. Quizá esto es un tema que les parezca demasiado triviado o que se insista demasiado en ello. Sin embargo, recordemos que antes de la especialización de la medicina y del resto de los demás saberes, poco después del Renacimiento o incluso a finales de la Edad Media, donde surge la especialización, la matematización del universo, que le llamaban ellos, por supuesto, antes de que hubiese toda esta especialización en los distintos saberes, pues todos se reunían en uno mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hombre del Renacimiento tenía que ser un hombre que supiera de filosofía, que supiera de medicina, que supiera de arquitectura, que supiera de arte, que supiera de geometría, que supiera de astronomía. Es decir, era un hombre que de alguna manera tenía que conjuntar en sí mismo la mayor cantidad de saberes posibles. Y por lo tanto, en esta cosmovisión se creía que no había una clara distinción entre el funcionamiento corporal, el funcionamiento biológico y el funcionamiento psicológico, sino que ambos caminaban de la mano. Por supuesto que esta visión avicénica también es heredera de la cosmovisión griega, ¿no? Es decir, para que el ser humano fuese capaz de tener un cuerpo sano, por supuesto tenía que ejercitar su mente, ¿no? Tenía que ejercitarse sobre todo en la prudencia. Es un tema que vimos en la sesión anterior, sobre todo cuando yo les hablaba de Aristóteles, ¿no? Recordemos que para este pensador, una persona sabia era una persona moderada, una persona prudente, una persona capaz de moderarse a sí misma, una persona que trataba de encaminar todos y cada uno de sus actos hacia la virtud. Para los griegos, una persona virtuosa es una persona que es capaz de moderar su propio ánimo, su propio ímpetu, y que la mayoría de las veces va a actuar siempre para bien. Es decir, una persona sana es aquella que no se deja arrebatar por sus emociones, por sus bajas pasiones, por sus bajos deseos, por sus apetencias. Antes bien, una persona es sana y también es libre en la medida en que es capaz de autogobernarse. Y ese autogobierno, evidentemente, lo va a llevar hacia una suerte de tranquilidad, de ánimo o de espíritu. Luego entonces una persona que es capaz de moderarse a sí misma va a ser una persona sana por lo menos mentalmente. Si una persona no se deja gobernar por todos estos sentimientos amargos, estos sentimientos de alguna manera malos, pues evidentemente va a ser una persona más ecuánime. Y por supuesto que Avicena,
heredero por supuesto de la tradición griega, no postulaba la idea de deshacerse de los sentimientos, deshacerse de las pasiones, lo cual es perfectamente o completamente imposible. Antes bien, él quería, o ellos apuntaban, a regular estas pasiones. De alguna manera, a callar a los sentimientos malos y a dejar que hablen únicamente los buenos. A esto se le llama una terapéutica de las pasiones. Luego entonces, si el ser humano es capaz de autogobernarse, seguramente va a ser poco susceptible de enfermarse, es decir, no va a ser víctima de excesos, no va a caer en la desmesura, no va a ser una persona arrebatada, va a ser una persona lo más cauta posible. Este es otro elemento importantísimo en la medicina del siglo XVI. Por supuesto que va encaminada hacia la tradición hipocrática, a la medicina humoral. Y por último, el tercer componente que compone a la medicina tradicional mexicana es la medicina africana, sobre todo toda la cuestión de los ritos, de los bailes, de la música, de la santería. Recordemos que los europeos, los españoles, trajeron a un sinnúmero de esclavos africanos y por supuesto que estos esclavos africanos traían consigo todos sus usos, todas sus costumbres, sus creencias, su cosmovisión, y entonces sucede una suerte de amalgama, es decir, sucede todo un sincretismo en este choque de culturas. La, Todas las culturas amerindias, todas las culturas indígenas, todas las culturas nativas del continente americano son de alguna manera forzadas a encontrarse con esta otra cosmovisión traída desde Europa, y por supuesto que esta cosmovisión traída de Europa no es esencialmente centroeuropea, ¿no? También emana o también toma bastantes elementos, les decía hace un momento, de África, pero también de Asia. Recordemos todo el comercio que sucedía en la Grecia antigua. Y bueno, es toda esta suerte de componentes los que vienen a, digámoslo, a integrar la medicina tradicional mexicana. Y por supuesto que más adelante les voy a hablar de que hay elementos que de alguna manera son compatibles o coinciden, al menos formalmente, entre la cosmovisión que se tenía o la visión que se tenía de la salud y de la enfermedad de los pueblos amerindios con toda la tradición europea, sobre todo la hipocrático-galénica. Estos elementos van a ser sobre todo la cuestión del frío y del calor. Es justamente la siguiente diapositiva. Dice, el calor y el frío fueron factores determinantes que permitieron establecer bases sólidas en el proceso de transculturación. Recordemos qué significa transculturación. Transculturación significa, digámoslo así, la mutua complementación de valores, de cosmovisiones. Es una suerte de sincretismo, es un mosaico cultural, ideológico, religioso, médico, de todo tipo, ¿no? De arte, de lengua. Es decir, se configura un nuevo tipo de ser humano, por supuesto, un nuevo tipo de medicina, un nuevo tipo de cosmovisión, etcétera. Asimismo, al existir especies de una misma planta en ambos lados del Atlántico, como sucedió con la zarzaparrilla, considerada como excelente, febrífugo por su propiedad de purgar, es decir, favorecer la expulsión de los humores, lo cual se lograba mediante la provocación de calor. Ok, pues en este encuentro, en este choque de dos culturas, entre la cultura amerindia y la cultura europea, pues pese a sus enormes diferencias, por supuesto, hubo algunas coincidencias, ¿no? Una de ellas fue que había ciertas plantas que eran similares. Entonces, pues no hubo tanta reticencia al adoptarlos, pero también se compartía la cuestión de concebir o de entender al calor como aquello favorable para la salud y al frío como aquello que es nocivo propiamente para conservar el estado de salud. Entonces, estos dos factores fueron los que en mayor medida facilitaron la absorción de estas dos culturas, facilitaron la transculturación entre ambas.
Pues bien, el sincretismo de la medicina tradicional mexicana trajo consigo la introducción de numerosos y variados elementos que van desde ensalmos y oraciones dirigidas a los santos cristianos, a veces mezclados con deidades prehispánicas, a los espíritus auxiliares del espiritualismo trinitario mariano o a la Santa Muerte, del empleo de medicamentos calientes como el peyote o su sustitución por friegas con marihuana para el tratamiento de las reumas, el manejo de la quimia o antibióticos, etcétera. Nuevamente se insiste bastante en la cuestión del sincretismo. Eh, la cosmovisión de las culturas amerindias fue sustituida por la, por, por la religión propiamente judeocristiana. Por supuesto que esta sustitución no se dio de manera amigable, ya hemos hablado de ello en las clases anteriores, no se dio de manera pacífica, por supuesto, sino que fue impuesta violentamente. Y en este proceso de transculturación todavía existen, incluso hasta la fecha, ciertos rasgos o ciertos dejos de las culturas amerindias. Por ejemplo, se sabe que hay curanderos que, 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 que rezan, que mezclan oraciones de la tradición judeocristiana, del cristianismo, por supuesto, pero también los mezclan con ciertos dialectos suyos, con ciertas prácticas netamente indígenas, o hasta donde se sabe de alguna manera que conservan los rasgos indígenas, etcétera. Entonces, es toda una mezcolanza lo que sucede aquí. Pero les repito, bueno, se juega todavía con la cuestión de lo frío, de lo caliente, toda la cuestión de la santería, puesto que se sabe que dentro de estas cosmovisiones, pues obviamente la enfermedad dependía del favor de los dioses. La enfermedad no era otra cosa más que un castigo. Entonces, únicamente fue la sustitución de unas divinidades por otras, aunque estas divinidades, por supuesto, las amerindias, no se extinguieron de inmediato, ¿no? Incluso hasta la fecha todavía hay por ahí ciertos rasgos de ellas, hay ciertos residuos en ciertas poblaciones indígenas. La suma de conocimientos y recursos se ha convertido en fuente de identidad, ahora no indígena, sino popular. A partir de la etnociencia se ha podido dar valor y validez al conocimiento del otro, y es permisible pensar en una atención de la salud que no solo los reconozca como existentes y hasta como relativamente útiles, sino que busque su integración. Ahora bien, aunque a partir de la conquista son numerosos los estudios sobre plantas medicinales, sobre todo los estudios de Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, Antonio de Mendoza, entre muchos otros, por supuesto, no fue sino hasta el siglo XIX que se manejó la necesidad de procurar la información científica, experimental y clínica de los efectos medicinales y tóxicos de las plantas mexicanas, pero también se buscaron sus principios activos. Pues bien, repito, este proceso de transculturación que sucede entre la cultura mesoamericana y la cultura europea, sobre todo en el centro de Europa, pues surge esta necesidad o esta inquietud por algunos de las autoridades, sobre todo eclesiásticas, de investigar las propiedades curativas de las plantas medicinales originarias de estas tierras americanas. Incluso se sabe que, por ejemplo, en España se crearon grandes jardines botánicos para tratar de cultivar todas las especies medicinales o las más posibles que florecían en este lado del continente, ¿no? Entonces surge de alguna manera esa necesidad por, por explorar, por investigar, por indagar las propiedades medicinales de las plantas nativas de América. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando surge esta necesidad, digámoslo así, más científica, más metódica, de investigar realmente cuáles son los principios activos de estas plantas medicinales. Y con esto llegamos hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX. En el IMSS, en 1966, fue impartido el primer curso de medicina tradicional y herbolaria.
Se han seguido otros tantos y su intención es favorecer el conocimiento acerca de la medicina tradicional y, sobre todo, de sus plantas medicinales, por parte de profesionales de otras áreas de la ciencia occidental, entre ellos médicos, biólogos, antropólogos, botánicos también, por supuesto, historiadores, bueno, entre muchos otros. El Instituto de Química de la UNAM se ha destacado en la búsqueda de complejos quimiotaxonómicos y el estudio de la composición química y la actividad biológica de plantas medicinales. En Yucatán se ha implementado la legitimación de la sobada por parte de los médicos alópatas en varios padecimientos, como el cirro, que es un desacomodo de los órganos vitales y repositorios de energía, el embarazo, el puerperio y el empacho. Bueno, esto no solo sucede en México, también el reconocimiento hacia los médicos tradicionales ha florecido de manera, digamos así, abundante en Bolivia, en Chile, en Perú. Incluso, no sé si se los he comentado en sesiones anteriores, pues en México, sobre todo al sur de México, se han creado clínicas u hospitales de corte más o menos rural o indígena, en donde se adiestra o se entrena propiamente a médicos tradicionales, pero también a los médicos formados en la educación hegemónica, también se les entrena dentro de la misma medicina tradicional. Existe esta especie de sincretismo para tratar de atender lo más posible a la población que así lo requiere. Se sabe que si la población no tiene, digámoslo así, la confianza del médico hegemónico, difícilmente va a acudir hacia él. Y también por otro lado está la cierto recelo o cierta negatividad de algunos médicos de establecerse en comunidades rurales o indígenas, aprender su lengua, sus prácticas. Por lo tanto, el mecanismo más inmediato y digámoslo así un poco más certero que tiene, que tiene la salud pública en México, el sistema de salud pública en México, pues es adiestrar a los médicos tradicionales, puesto que son los que saben, conocen perfectamente la cosmovisión, conocen sus prácticas, incluso dentro de los hospitales de seguridad pública, perdón, de salud pública, a los pacientes se les da a escoger entre un tratamiento con la medicina hegemónica o un tratamiento con sus médicos alternativos, o también pueden escoger la combinación entre estos. Con esto llegamos al síndrome de filiación cultural. Si se dan cuenta, hasta aquí únicamente hemos hecho una suerte de recapitulación de lo que habíamos de alguna manera esbozado en las clases anteriores. Hasta ahora únicamente hemos tratado de establecer cuáles son los antecedentes de la medicina tradicional en México. Hemos visto sus principales componentes, que son por supuesto la medicina indígena que se practicaba por supuesto antes de la llegada de los españoles, luego cómo se mezcló con la medicina española, pero también con la medicina africana, y luego entonces la medicina tradicional mexicana como lo conocemos ahora, pues es el sincretismo de estas tres culturas en mayor medida. La amerindia, la africana, la europea, aunque también se sabe que por supuesto antes de la llegada de los españoles o del llamado descubrimiento de América, pues habían llegado algunas embarcaciones asiáticas. Incluso hasta la fecha, sobre todo en el sur de México, en Yucatán, hay personas que todavía conservan estos rasgos completamente faciales, sobre todo, de corte o esta fisonomía asiática. Pues bien, también existen elementos de la medicina asiática dentro de la configuración de la medicina tradicional mexicana. Sin embargo, su impacto no fue tan grande como sí lo fue el de la medicina española y el de la medicina africana. Ahora bien, el siguiente tema es el de la filiación cultural. ¿Por qué definir a las enfermedades que se padecen en los pueblos como síndromes de filiación cultural? En sí, cualquier enfermedad es cultural y es interpretada en función de ciertos principios explicativos que a partir de la observación de los síntomas determinan sus causas y su tratamiento.
Por síndrome de filiación cultural, se quiere evidenciar simplemente que existe un conjunto de enfermedades que difieren en cuanto a sus principios etiológicos, nosológicos y curativos de las enfermedades que trata la medicina científica. En resumidas cuentas, la filiación cultural únicamente es el nombre técnico que se les da a ciertas enfermedades, pero también a sus tratamientos, también a su cura, por supuesto, a estas enfermedades que se enmarcan exclusivamente dentro de una cultura. Y la pregunta que se plantea, pues es evidente, ¿no? ¿Cómo distinguir a una enfermedad que se da dentro de un marco cultural de otra? Luego entonces, pues todas las enfermedades tendrían que ser llamadas como síndrome de filiación cultural. Pues bien, la explicación o la salida que se le da a esta pregunta, que es por supuesto pertinente, es, bueno, por filiación cultural le vamos a llamar a todo ese conjunto complejo de enfermedades que son estudiadas, que son tratadas, por supuesto, de manera distinta a las prácticas de la medicina hegemónica. Y por supuesto que estas enfermedades se entienden como medicina alternativa, como medicina casera, como medicina no occidental, etc. Los síndromes de filiación cultural, en resumidas cuentas, son todas aquellas enfermedades que no se enmarcan dentro de las estructuras teóricas de la medicina hegemónica. El concepto de síndrome de filiación cultural representa una manera de señalar la autonomía de los sistemas médicos presentes en los pueblos indígenas de México. Es una manera de demandar su reconocimiento y aceptación y pedir respeto pleno frente al otro, a quien no se le reconoce y no se le comprende. Es decir, de ordinario se cree o se piensa que la medicina alternativa, sobre todo aquella que se practica en las poblaciones indígenas, como no se comprende, pues simple y llanamente se ignora y se pasa de largo. Entonces el concepto de síndrome de filiación cultural trata de remitir un poco al reconocimiento, o no un poco, muchísimo al reconocimiento de las prácticas medicinales de este tipo de medicinas. Por otro lado, la fusión del pensamiento empírico racional lógico y el simbólico mitológico mágico se manifiesta, por ejemplo, en el reconocimiento de la planta medicinal que se suministra a un enfermo en virtud de sus propiedades curativas intrínsecas, a las cuales se une el poder de curar conferido por el especialista mediante un ritual que le infunde la fuerza de la divinidad, la cual acrecienta su eficacia. En la medicina tradicional coexisten estos dos pensamientos, el racional y el mágico, sin contradicción alguna. Ambos cumplen una función complementaria en la recuperación del paciente. Pues bien, como hemos estudiado en las sesiones anteriores, la medicina hegemónica se caracteriza por su cientificidad, por su carácter comprobable, porque es sistemática, por su objetividad, por supuesto, por su grado de éxito, entre muchas otras cosas, pero en mayor medida se caracteriza por la cuestión netamente racional o meramente racional. Sin embargo, dentro de los síndromes de filiación cultural o dentro de las enfermedades que se conciben dentro de la medicina tradicional, pues no se da únicamente esta lectura de corte racional. Antes bien, conviven lo mágico con lo racional, sin contradicción alguna. De ahí que, por ejemplo, el tratamiento de algunas enfermedades o síndromes de filiación cultural, de algunas enfermedades tradicionales, pues intervengan, sí, las prácticas, digámoslo así, de rituales, de rezos, flores, dar ofrendas y prebendas hacia la divinidad, ponerles veladoras, etcétera. Pero también interviene el aspecto, digámoslo así, de medicación, que no necesariamente ha de ir enmarcado hacia la esfera farmacéutica, sino hacia una medicación de tipo herbolario. Es decir, en la medicina tradicional mexicana interviene todo este mosaico de prácticas. Se trata de
de combatir a la enfermedad mediante ciertos fármacos de corte herbolario, es cierto, pero también se reza a las divinidades, se le pide a la divinidad que favorezca la salud del enfermo. Luego entonces, el médico tradicional es una suerte de mediador entre la divinidad y la persona enferma. Es el encargado de tratar de granjear el favor de la divinidad hacia el enfermo para su pronta recuperación. Entonces, de ahí un poco este carácter caótico, por lo menos a primera vista, en la medicina tradicional, en la que convive lo mágico con lo racional, lo lógico con lo mítico, etc. Gracias al conocimiento empírico, el médico tradicional atiende el malestar o una disfunción orgánica, mientras que el pensamiento simbólico lo dota de otro tipo de instrumentos que intervienen cuando también existe un trastorno espiritual, psíquico y emocional, cuando el individuo ha estado afectado en todo su ser. Para los médicos tradicionales y los enfermos que acuden a ellos, la enfermedad y el infortunio no son más que pruebas irrefutables de la existencia del bien y del mal personificados por Dios, la Virgen, los santos y el demonio, con los cuales conviven una gran cantidad de seres que habitan el mundo de la naturaleza, dueños de los lugares, volubles y peligrosos. A las divinidades se les pide que intervengan porque son ellas quienes tienen el poder de devolver la salud. A ellas se les ofrendan bienes, se les dirigen plegarias y se les piden favores. Pues bien, como les decía al comienzo de la sesión, la salud y la enfermedad obviamente responden a un contexto cultural, responden a una cosmovisión, es decir, a una manera de entender el mundo, de ver la realidad, de ordenar sobre todo su entorno. A eso se le llama cosmovisión. Y la salud y la enfermedad, por supuesto, han de estar supeditadas hacia una suerte de mandato u orden divino, u orden moral. Luego entonces, si una persona está enferma, se supone que cae sobre ella una especie de mal. Y la función del curandero o del médico tradicional consiste en restablecer el bien, es decir, existe una especie de lucha constante entre el bien y el mal. Dentro de esta cosmovisión conviven o frecuentan o pelean, guerrean, querellan dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y finalmente, dentro de este tipo de cosmovisión, el ser humano no está exento de ser afectado por una y otra, es decir, puede ser depositario o receptorio del bien, pero también lo puede ser del mal. De ahí esta constante vigilancia de sí mismo. Cuando yo les hablaba diapositivas atrás de la medicina avicénica, que vino en gran medida a influenciar o a influir sobre la medicina tradicional mexicana, cuando les hablaba del concepto de prudencia, pues bien, este concepto de prudencia no le es ajeno a la medicina tradicional mexicana. Una persona que se ha dejado gobernar exclusivamente por sus apetencias, por sus gustos, por sus deseos más bajos, por sus sentimientos negativos, etcétera, pues luego entonces es una persona que ha transgredido el orden moral de los dioses. Y este orden moral de los dioses necesariamente ha de estar encaminado hacia el bien. Y si una persona actuó de mala manera, se cree que a eso se debe la enfermedad. Luego entonces hay que tratar de restablecerle el bien. Y este bien, en gran medida, se va a restaurar sí atendiendo la enfermedad mediante la implementación de ciertos test, de ciertos vomitivos, por supuesto, dependiendo de la enfermedad, etcétera, pero también rezándole al Dios, encendiéndole veladoras, ofreciéndole flores, ofreciéndole comida, etcétera. Todo esto, por supuesto, organizado por el curandero o por el médico tradicional. Él es el encargado de ofrecer los ritos, de organizar toda esta cuestión de las ofrendas y de las prebendas, pero también es el encargado de administrar esta terapia en mayor medida encaminada con las medicinas tradicionales.
Por lo general, la enfermedad es el resultado de las relaciones que los seres humanos establecen entre sí mismos, por supuesto, pero también con su entorno, con el mundo de la naturaleza y con las divinidades. En este sentido, el antropólogo británico Forrest Clements clasificó las enfermedades bajo las siguientes categorías nosológicas: el quebrantamiento de un tabú, la inobediencia a un mandato moral o religioso. De esto también les he insistido en las sesiones anteriores, es decir, la enfermedad entendida como una suerte de transgresión al orden moral. Si se actuó de mala manera, luego entonces se quebró la ley divina, porque todo el orden moral es mandado o es emanado de la voluntad divina. Si se transgredió, seguramente va a haber una repercusión, va a haber un castigo, y ese castigo se manifiesta en mayor medida como enfermedad. El segundo carácter es el de la hechicería. Se cree que hay personas que tienen el poder de manipular fuerzas extrahumanas. El tercer punto es la intrusión de un objeto maléfico, cuando se introduce un objeto extraño en el cuerpo de una persona. El cuarto elemento es la intrusión de un espíritu, cuando un ente invisible se introduce en el cuerpo de una persona. Y finalmente la pérdida del alma, el extravío de una entidad vinculada al bienestar. No, aquí es importantísimo traer nuevamente a cuento el concepto de causalidad. Recordemos que la medicina hegemónica, la biomedicina, entiende el proceso de salud y la enfermedad desde un enlace causal completamente físico. Es decir, una enfermedad depende quizá del cambio brusco de que una persona, perdón, se haya expuesto a un cambio brusco de temperatura, que se haya descuidado, que haya ingerido un alimento tóxico, entre miles de causas, pero esas causas necesariamente han de ser entendidas desde un orden físico, pero también desde un orden lógico. Pues bien, lo que sucede con la medicina tradicional resulta que ese enlace causal no necesariamente es lógico, o no tiene que ser lógico, sino antes bien ha de ser, digámoslo así, mágico, ha de ser suprasensible, ha de ser invisible, ha de obedecer a ciertos espíritus. Es decir, ha de ser en mayor medida ilógico, se antepone necesariamente a la explicación que el modelo biomédico da de las enfermedades propiamente hablando. En México, los estudiosos de la medicina tradicional han identificado un conjunto de enfermedades que se pueden clasificar con base en esa nosología y comúnmente se han denominado como folk, populares, tradicionales o síndromes de filiación cultural. Les repito, todas esas enfermedades que encuentran su causalidad o encuentran su origen en una especie de explicación ilógica, extrarracional, mística o mítica, se les conoce como síndromes de filiación cultural, como folk, populares, etcétera. Ok, las más comunes o los más comunes de estos síndromes de filiación cultural son los siguientes: el susto, el daño por la brujería, el aire, el mal de ojo, el empacho, la caída de la mollera, la bilis, entre muchas otras, por supuesto. Cada sistema médico tradicional reconoce ciertas enfermedades y posee sus propios especialistas. Y en esta imagen más o menos se puede ilustrar un poco los ritos, también quizá los mitos, las ofrendas, las veladoras, las flores, la conjunción de distintas prácticas encaminadas hacia la consecución de la salud. Conviven la herbolaria, conviven también la santería muchas veces, conviven los rezos, conviven las ofrendas. Hay toda una suerte de sincretismo, pero finalmente lo característico de este tipo de prácticas es que tratan de
conseguir la salud o van encaminadas hacia la salud, y por supuesto que conviven un montón de prácticas. En este sentido, diversos estudiosos de la medicina tradicional han agrupado las enfermedades según su etiología en dos categorías: las naturales y las sobrenaturales. Las primeras son atendidas utilizando simplemente algún remedio empírico, mientras que las segundas requieren de la celebración de un ritual curativo. Dentro de los síndromes de filiación cultural se conocen o se dividen dos tipos de enfermedades, las naturales y las sobrenaturales. Se sabe que las naturales basta con alguna especie de infusión, de té, de sobada, de vomitivo, de dieta, por supuesto, entre muchas otras prácticas. Se sabe que únicamente basta para restablecer la salud mediante la ingesta de cierto medicamento, mientras que las sobrenaturales, además de la ingesta de los medicamentos, se requiere del uso y prácticas de ciertos ritos, puesto que se quiere granjear el favor divino. Pues bien, las enfermedades naturales son causadas por un accidente, un descuido, el exceso de frío o calor, implican el mal funcionamiento de un órgano, malestar y dolor en una parte del cuerpo. Son tratadas con masajes, sobadas, baños de hierbas, aplicación de ventosas, purgas o el suministro de infusiones de plantas medicinales. Los médicos tradicionales que emplean estas técnicas reciben los nombres de sobadores, hierberos, hueseros, pero también son las parteras quienes conocen y tratan este tipo de padecimientos. Por otro lado, las enfermedades sobrenaturales derivan de la pérdida del principio vital del ser humano, de la intrusión de una energía negativa o de un ente extraño al cuerpo del individuo y de la manipulación de poderes mágicos. En estos casos, las funciones vitales del organismo se alteran, el equilibrio emocional y psíquico y la integridad de la persona están en peligro, y la intervención del especialista tiene la función de recuperar la falta mediante la celebración de un ritual curativo, por lo general una limpia con huevo o hierbas. A estos especialistas se les conoce con los nombres de curanderos, limpiadores, chupadores o pulsadores. Pues bien, quizá la principal diferencia entre este tipo de médicos, por llamarlos de manera arbitraria, pero también para englobarlos, consiste en que mientras que los primeros se dedican casi exclusivamente o engloban o enfocan principalmente su tratamiento hacia cierta aplicación o administración de hierbas, sobadas, purgas, etc., los segundos se enfocan más hacia toda la cuestión ritual, hacia esta suerte de comunicación con la divinidad, y ellos son los curanderos, los limpiadores, los chupadores o pulsadores. Del estudio de algunos de los síndromes de filiación cultural, como el empacho, el susto, la vergüenza, la vista pesada, el aire, el mal de ojo, el espanto, etc., se deriva que el ser humano es un cuerpo energético que produce energía para vivir, la cual circula en cada una de sus partes para mantenerlo con vida. El cuerpo es permeable y receptor de fuerzas externas a él. Está en continua comunicación con su entorno, con el cual intercambia y recibe energía buena y mala. Ahora bien, según los principios que inspiran la medicina tradicional, la salud se preserva manteniendo el equilibrio físico, psíquico y emocional, que se logra gracias al control de las emociones. Emociones tales como tristeza, ira, enojo, envidia, codicia, vergüenza, etc. En suma, se trata de evitar todo tipo de excesos, pues la salud remite a las ideas de equilibrio, armonía, mesura, tranquilidad, serenidad y ecuanimidad. Esto concierne a la actitud del ser humano consigo mismo, con su comunidad
y con las divinas. Esto es un poco el recuento de lo que diapositivas atrás les decía, de cómo se da cierta adopción o cierta implementación de la medicina avicénica por parte de la medicina tradicional mexicana. Y claro que con esto no quiero decir que sea una suerte de plagio o apropiación sin más. Simple y llanamente se aplica según la propia cosmovisión. Finalmente, no es cierto que solo la gente de los pueblos padezcan estas enfermedades, denominadas síndromes de filiación cultural. Algunas de ellas también las experimentamos, pero nuestros padecimientos son diagnosticados bajo otras categorías nosológicas y curados en función de ellas.